Continuamos en una nueva oportunidad y llega el momento de la entrevista. El momento en el cual Walter charla a corazón abierto con cada entrevistado, con cada entrevistado. En el programa de hoy, él, que es esposo, papá y pastor. Esposo de Ivana Chula Paladea, papá de Ana y Francisco, pastor de Iglesia Cristiana Vida Eterna, Casa Paterna, con 28 congregaciones. Apasionado por las motos. Hoy, en una nueva oportunidad, charlando con Walter Gione, Ezequiel Galvano. Ezequiel, ¿cómo estás? Hola Walter, querido, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que te agradezco mucho que puedas estar en esta entrevista, en este programa, que por nosotros es muy, muy importante, un poco conocer la realidad de muchos pastores que la están peleando, la están luchando, en tu caso, venir de algunas generaciones, ¿no? Ya de pastorado, ¿no? Sí, algunas. ¿Y cómo estás llevando esto? Le digo a la gente que algunos nos están mirando, otros, muchos escuchando. Sos una persona joven, eso es importante. Pero ¿cómo llevas en este tiempo tu pastorado aquí en la ciudad de Rosario y también en todo el país, donde hay iglesias de la organización o de la denominación en varios lugares? Bueno, hoy el pastorado es medio diverso, ¿no? Hay que hacer muchísimas cosas. En el tiempo de pandemia fue salir a comprar comida, salir a repartir porque ya la comida no llegaba, salir ver a veces personas de clase media y con casas hermosas donde necesitaban comida, donde se le había terminado la posibilidad de salir. Tiene también sus partes lindas, ¿no? Hoy ya recuperándose. Y vos lo conocés como yo, ¿no? El trabajo pastoral va mutando mucho, a veces con los pastores. Hay pastores en distintas regiones, donde a veces están muy solos, entonces hay que ir, viajar, acompañarlos. Yo le llamo cuidar a los que cuidan, ¿no? Claro. Porque si no, personalmente no podemos llegar a todos, pero cuidando a los que cuidan se llega más lejos. Y cuando hablas de esa tarea tan diversa, ¿cómo ves la iglesia metida hoy en la sociedad? Porque creo que un poco nosotros venimos de un mismo lugar en común, que era una iglesia muy cerrada, ¿no? Antaño, y ahora está desplazándose a tantos lugares, ambientes, sectores. ¿Cómo ves hoy la iglesia metida en diferentes lugares? Me gusta la iglesia metida en muchos lados, recién hablábamos, tomando conciencia política, estando en distintas ramas y áreas de la sociedad. Viste que antes se veía mucho que la iglesia era solamente, no sé, ir al seminario, formarse pastoralmente o para misiones y salir, y hoy es diverso. Hoy las personas se capacitan en medicina, en odontología, en abogacía, en periodismo, y en cada área de la sociedad donde ahí está metida la iglesia, ¿no? Creo que el cambio o la manera en que la iglesia tiene que proceder no es desde un auditorio o adentro de un auditorio, sino que hoy metida en toda la sociedad. Me gusta. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, muchísimo. Pero creo que hoy la iglesia está, tomando conciencia de la responsabilidad que tiene. ¿Y en qué lugar te impacta más ver hoy a la iglesia, desarrollando o haciendo una tarea fuerte? Hoy nosotros en este programa estuvimos hablando un poco del trabajo carcelario, ¿no? A mí siempre me ha impactado mucho las cárceles, como la iglesia se ha involucrado, se ha metido y ha transformado y ha cambiado un sector que está totalmente estallado. Uh-huh. Hoy es un lugar que está tranquilo, justamente, y los funcionarios, los que trabajan en esos sectores, aún la propia universidad en un informe terminó diciendo que solamente gracias a la iglesia evangélica se logra tener una pacificación en medio de tanto caos. ¿En qué lugar a vos te impacta más ver la iglesia presente? Me impacta mucho en las cárceles, que es un ministerio que yo quizás en este momento no lo podría hacer. Cada uno tiene que ejercitar sus dones, ¿no? Y veo congregaciones que se meten directamente en los lugares de mayor peligro. La otra vez hablaba con una pastora de La Paz, que entraba a una cárcel donde ni siquiera le aseguraban nada, le decían, nosotros te acompañamos hasta acá,
y ustedes pasan y ver cómo un antes y un después, ¿viste? Ver lugares donde literalmente se caían los techos, se llovía, vivían, ni siquiera entraba la policía o aquellos que estaban encargados de la seguridad o del cuidado de ellos, no entraban, y cómo entró la iglesia y comenzó a cambiar todo, bajo su propio riesgo entraron, ¿no? Y comienza a cambiar todo, y vos ves un antes y un después en que está todo pintado, en las personas que están allí cumpliendo una condena comienzan a pintar, empiezan a vivir diferente, a cambiar todo, o sea, hay un cambio interno y después se manifiesta un cambio externo, ¿no? De cómo viven, de cómo acomodan sus cosas, de cómo empiezan a tratar con su familia, ¿no? Empieza como una explosión desde adentro y comienza a afectar a sus familias que están afuera, que no pueden creer el cambio, ¿no? Lo mismo pasa aquí en Rosario con tantos ministerios y, bueno, en todo el país, ¿no? La cárcel, el ministerio carcelario me sorprende también la cantidad en el país, ¿no? Recorriendo congregaciones de profesionales que, bueno, estaba hablando con algunos el fin de semana, estuve en Chaco toda la semana y veía como hay cientos de profesionales que van 300 kilómetros de ripio metido en el Chaco y va el mecánico dental, el odontólogo, el médico a hacer un trabajo de 10 días a full. O sea, en los lugares donde no salen en Instagram, claro. No tienen redes sociales, nadie los va a aplaudir, pero están haciendo. Eso también me impacta mucho. Y después las congregaciones metidas directamente en la necesidad o saciando la necesidad de las personas, ¿no? Me acuerdo un poco cuando los discípulos ahí cuando había una multitud siguiendo a Jesús y ya se hizo la hora y ellos ya tenían un viaje por delante, estaban a la mitad del viaje, le dijeron, Señor, despedilos que se vayan a la casa, ¿no? Y el Señor diciéndole, no, háganse cargo ustedes de la necesidad, ¿no? Y hoy veo una iglesia que no sé si la sociedad llega a verlo completamente. A veces vemos la sociedad como los medios, ¿no? Pero que sí las personas que están metidas en esos lugares ven una iglesia que está manifestando la vida de Cristo, ¿no? No solamente llevando un mensaje, sino primeramente alimentando, vistiendo, asistiendo y después el mensaje, ¿no? Creo que hoy hay una iglesia que manifiesta un mensaje vivo y eso me gusta mucho, ¿no? ¿Cómo ves la sociedad hoy? Porque vos decías recién algo interesante, ¿no? No cómo la muestran los medios. ¿Cómo muestran los medios de comunicación a la sociedad y qué es lo que está realmente pasando en la sociedad hoy? Bueno, cuando viajamos, lo primero que se preocupa la gente es por Rosario, es lo que se está viviendo y ciertamente a veces los medios, según de qué lado estén, muestran una cara diferente. Pero cuando vos entrás y ves esos pastores, esas congregaciones que van y se meten y lo hacen desinteresadamente, porque también está para la foto, para los medios, pero también está esa iglesia que no le interesa más que agradar a Dios, ¿no? Y siempre me gusta decir que servir a Dios es servir primeramente a las personas, ¿no? No podemos decir servir a Dios si no servimos a las personas. Y hoy cuando venía me acordaba, pensando en esta entrevista, me acordaba una cita bíblica cuando Jesús habla del rey, ¿no? Y dice, cuando lo hiciste por uno de estos, lo hiciste por mí, ¿no? Le dijeron, ¿cuánto te dimos de comer? ¿Cuándo te cuidamos? ¿Cuándo te fuimos a visitar? Y el rey le decía, bueno, cuando lo hicieron por uno de estos, lo hiciste por mí. Veo una sociedad mucho más consciente, no una sociedad, sino una iglesia mucho más consciente. Y la sociedad, bueno, yo la veo mal, la vemos quizás mucho más lejos de Dios, pero cuando la iglesia está presente la vemos mucho más permeable. Es como que se vive un cambio mucho más violento en ese antes y después. Antes las personas iban como domesticando en aprender a vivir, en desarrollarse, en que se vea un cambio. Y hoy vemos un cambio mucho más brusco, más violento, ese cambio de estar todo mal a ver un cambio realmente agradable, palpable, ¿sí? Es un tiempo un poco complejo, ¿no? Raro, como vos lo planteás. Por un lado, uno trata de no hacer caso a todo lo que las noticias a veces nos invaden, porque parece que no podés ni salir de tu casa. Sí, está viciado. Claro, y por otro lado también ves la tristeza, ¿no? La desazón que tiene a veces el pueblo de a veces no tener representantes o personas que puedan de alguna manera administrar la cosa pública
de manera correcta, por lo menos para darle previsibilidad, darle a la gente un horizonte. Hoy hay como una falta de esperanza, ¿no? Sí, eso se ve, se olfatea. Claro. Tengo familia que se ha ido en este tiempo, ¿no? Profesionales que se van, que vos conocés, que se van, y otros que no, que eligen quedarse, y que parte de conocer a Dios es eso, es creer que la cosa va a ir mejor, ¿sí? Tenemos esa esperanza, pero la sociedad sin Dios se la ve mal. Bueno, simplemente te subís a un auto y manejás y te vas a dar cuenta la violencia contenida que tienen las personas. A mí me sorprende ir a, no sé, a un lugar a pagar algo o a estar haciendo una cola y decir, bueno, no, pase usted primero, y que la gente, antes te decían, muchas gracias, se sorprendían, pero hoy te miran como diciendo, ¿por qué me das el lugar? Y cuando le abrís la puerta, la gente le abrís la puerta, te mira como diciendo, sí, me va a robar, me va a pegar, ¿viste? Como que perdió hasta la esperanza o la gentileza, que creo que sale desde la casa, ¿no? Eso. Pero la política creo que dejó un vacío grande, ¿no? Creo que la política está en todos lados, ¿no? Está en la familia, en el matrimonio, en la casa, en la iglesia, en todo. Exactamente. Y hoy hay un, no sé, como un sabor amargo de la política, de la imposibilidad de ver que las cosas pueden suceder, ¿no? Creo que Dios nos ha puesto como factores de cambio, ¿no? Entendiendo que ser intencionales, digo siempre yo, que tenemos que ser intencionales y hacer que las cosas sucedan. Y creo que la política tiene que hacer que las cosas sucedan. Y hoy las personas no creen que la política puede llegar a hacer que las cosas funcionen. ¿Crees que justamente la iglesia ha dejado un lugar vacío en ese sector? Que muchísimos años. Vos tenés a un familiar que, bueno, hoy no está con nosotros, tu hermano Elías, que fue un pionero. Yo recuerdo cuando en momentos donde no se me cruzaba por mi cabeza meterme en la cuestión política, me acuerdo muy bien que se escuchó que había un pastor que se metía en la política y empezamos a ver, y quién era Elías. Bueno, se nos adelantó al cielo, pero para mí fue muy importante porque fue un sacudón donde nos empezamos a preguntar, y donde yo lo escuché a él en algunos debates, y donde había un sector que no entendí, y posiblemente yo también estaba en ese sector que no entendía el porqué, y hoy nos damos cuenta que cuánto tiempo hemos perdido. Sí, mucho tiempo se perdió, y quizás fue un acto desesperado de tratar de meternos en política para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Y creo que la cosa va por preparar personas, ¿no? Y tener representantes, y creo que hoy está cambiando eso, porque a veces no votan, por ejemplo, a mí no me gusta decir a qué, te dicen, como pastor, ¿a quién le decís que vote? No, yo no le digo que voten a nadie, pero que no voten, un poco lo hablábamos recién, con bronca, ¿sí? Castigando a nadie y con memoria, ¿no? Teniendo conciencia de lo que están haciendo, de lo que pasó, o sea, no olvidarme. A veces, y esto también me trae un poco de desilusión, ¿no? Los cristianos votamos, y me meto entre ellos, no voy a hablar fuera de eso, con a personas que quizás no piensan como nosotros, no viven como nosotros, no defienden las mismas cosas que nosotros, y después nos quejamos. Y sí. Sí, la pregunta es ¿cuántos hay como nosotros para elegirlos? Y eso es difícil, claro, ¿no? Y eso es muy difícil. Pero bueno, creo que coincidimos en esto, ¿no? Empezamos a hablar un poquito cómo la iglesia se metió en las cárceles y cómo lo fue transformando de alguna manera esos lugares que antes eran imposibles, que también es una cuestión política, y cómo podríamos, ¿no es cierto?, llevar ese trabajo también al conjunto de la sociedad, al resto de la sociedad, y poder transformarlo todo. Yo creo en una iglesia que transforma. Hay una definición en política que muchos la utilizan, a la cual yo al principio adhería y después la empecé a entender y la empecé a rechazar, que dice que la política es una herramienta de transformación. Y yo la verdad que hoy digo, la política no transforma nada, lo que transforma es Cristo. Lo que la política sí es una herramienta de administración de la cosa pública, pero la verdadera transformación, como vos decías al principio,
se produce cuando el interior de la persona se va transformando y ahí las cosas que están alrededor comienzan a tomar otro sentido. Así que la verdad que estamos muy contentos de haberte tenido aquí, Ezequiel. Gracias, Walter. Sos un pastor joven en la ciudad de Rosario. Estamos listos. De los más jóvenes. ¿Vos tenés los años míos? No. O sea, tengo 44, ya no soy... Claro, no, yo no llegué todavía. Joven, pero... yo digo, estaba al horno. Pero bueno, una nueva generación de pastores donde nuestros padres nos han marcado un camino y seguimos por ese sendero. Muchísimas gracias, Ezequiel, por acompañarme en este programa y bueno, un gran saludo a la congregación y gracias por apoyar siempre todas estas iniciativas y todo lo que estamos haciendo. Algunos locos que nos metemos en algunos lugares medio raros, pero que en definitiva ustedes también tienen mucho que ver con esto. Bueno, gracias, Wal, por invitarme y bueno, alentarlos a que sigan y bueno, acompañarlos. Muchísimas gracias. Una nueva oportunidad.com.ar. En redes @1ArgentinaOc.